Muchas gracias a los que están presentes y están conectados. Hoy día nos va a presentar nuestro doctor Enrique Mejía sobre su línea de investigación. Adelante, Enrique. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Muchas gracias, primero que nada, por estar acá, por tener interés un poco en conocer lo que yo he venido desarrollando en el último tiempo y que está directamente vinculado hacia el mundo de la apicultura, las mieles y, por supuesto, también la energía nuclear, que es lo que nos tiene acá. El contexto de esta presentación hoy día busca mostrar los avances que ha tenido el proyecto de cooperación internacional, el CHI 5053. Sin embargo, hay muchas cosas que se han ido desarrollando en el tema de las mieles acá dentro de la SECHEN y que tienen vinculación directa o indirecta con este proyecto. Y lo que voy a tratar en el fondo es mostrarles un poco cuáles son los avances y en qué se ha ido investigando a lo largo de este tiempo desde que yo llegué acá en el año 2019. Para partir, antes de hablar de energía nuclear y cómo se está viendo el tema de la autenticidad, es súper importante tener claro qué hablamos cuando decimos miel. ¿Ya? Eso es fundamental porque desde la legislación y desde nuestro código de alimentos se desprende la necesidad de por qué se tiene que certificar la autenticidad, dado que ahí está escrito, de acuerdo a lo que establece el códex, qué es lo que se puede considerar como miel hoy en día. Y eso es nada más que una sustancia producida por las abejas a partir de exudados o de partes vivas de las plantas. Cualquier otra cosa que tenga la consistencia de jarabe, pero que no haya tenido la intervención directa de las abejas, no se puede considerar como miel. Y ahí existen gran cantidad de productos que lamentablemente tienen un origen natural, como el caso de la miel de palma, pero que lamentablemente tiene un error en el nombre, dado que no fue provocada por las abejas. Y desde aquí, como yo les decía, se desprende todo el trabajo que uno viene desarrollando en términos de la autenticidad. Ahora, mirando un poco en términos puntuales de Chile, porque es importante la producción de miel, porque aquí en este país existe una gran cantidad de flora nativa que está distribuida a lo largo de todo el territorio nacional y que da origen a mieles que tienen un gran atributo más allá de las, digamos, de las características organolépticas. Las mieles chilenas son conocidas por tener buena capacidad de antibióticos, buena capacidad antioxidante, y eso se debe directamente a las propiedades que heredan de las plantas de donde fueron fabricados, de donde la abeja sacó el néctar y el polen. Pero Chile no solamente produce miel, produce polen, produce cera y hoy en día también el negocio incipiente de la exportación de material vivo a través de núcleos con reinas que se exportan hacia otros lados del país. Según los datos del SAG, que es el que tiene el registro de los apicultores en Chile, a septiembre del 2022 existen más de 10.000 apicultores que manejan más de 1.400.000 colmenas. Lo que no es menor, porque si uno eso lo va observando, si bien es cierto, como yo les decía, la apicultura funciona desde Arica hasta el extremo sur, el comienzo de la Patagonia, son ciertas regiones las que concentran la mayor cantidad de producción y esas hoy en día, según estos datos, corresponden a la región de O'Higgins, Maule y Metropolitana en el primer lugar. Enseguida después vienen las regiones que están más hacia el sur, como los lagos, los ríos, etc. Sin embargo, en términos sociales es importante desglosar este dato, porque según el mismo Servicio Agrícola y Ganadero e INDAP, la clasificación de apicultores está dividida en 4 categorías. La de apicultura familiar campesina, que son aquellos apicultores que manejan hasta 299 colmenas por apiario, apicultura mediana, que son de 300 a 799, y apicultura grande y muy grande, que son sobre 800, y aquellos grandes que son más de 1500. Como ustedes pueden ver en los datos que aquí se observan, la cantidad de apicultores pequeños es el que tiene la mayor cantidad. Por lo tanto, cuando se habla de términos de precio, cuando hay un problema de adulteración, es ese foco principal el que se ve afectado. Porque ¿cuál es el efecto que tienen los productos adulterados? Que compiten con los productos originales en términos de precio. Y por lo tanto, si los apicultores no pueden llegar a vender sus mieles y tienen esa competencia desleal, existe un daño enorme en la mantención de la sustentabilidad de la actividad apícola. Si bien es cierto, también es importante tomar en cuenta cuáles son los apicultores que tienen, o las empresas en realidad que son las grandes, que principalmente son exportadoras. Para ellos también es un tema, dado que el principal comprador de Chile es la Unión Europea.
Y de la producción que nosotros tenemos, de acuerdo a los datos que maneja ODEPA, más del 80% de la producción nacional anual se exporta hacia esos mercados. Por lo tanto, el tema de la autenticidad y la certificación tiene que también tener un rol importante en ese aspecto. Ahora, en términos de las radiaciones y de las técnicas nucleares, todos saben que yo ingresé acá por un proyecto PAI que tenía que ver con el uso de la radiación ionizante para controlar la loquia americana, que es una enfermedad que afecta directamente a las crías de las abejas, generando la pérdida de las colmenas. Sin extenderme mucho, porque yo creo que ya varios me han escuchado de qué se trató el proyecto, aquí el principal efecto que tiene es que esta enfermedad, cuando se detecta en las colmenas, no tiene cura. Y por lo tanto hay que eutanasiar la colmena, hay que incinerar todo lo que está ahí en el apiario, y eso también, como ustedes podrán ver, es una tremenda tragedia para los apicultores cuando se han detectado ese tipo de brotes en ciertas zonas geográficas. Durante la pandemia, la sequía ha generado que exista una mayor prevalencia de estas enfermedades, dado que al existir una disminución de agua y la disminución de néctar y polen para las abejas, genera un problema de alimentación que termina desencadenando la aparición de esta y de otras enfermedades también. Como les decía, nuestro objetivo acá fue buscar un método que permitiese no irradiar las abejas, ciertamente, pero sí el material que viene de la colmena, dado que estas esporas se mantienen por más de 40 años, incluso son resistentes a temperaturas altas y también a detergentes o cualquier tipo de desinfección de forma habitual. Por lo tanto, esta técnica ofrecía y ofrece una alternativa importante para la eliminación de las esporas en la miel, en los marcos, en la cera. Básicamente el proyecto buscó controlar la presencia de las esporas, asegurar, ¿cierto?, que las mieles estuvieran libres de ellas y evitar entonces rechazos. Hoy en día, aparte de la Unión Europea, Chile exporta o se han abierto mercados importantes hacia Emiratos Árabes y hacia China. Y dentro de las restricciones que pone China y Emiratos Árabes para aceptar las mieles chilenas, es que a 50 kilómetros a la redonda no existe ningún antecedente de brote de loquia americana. Por lo tanto, cuando ha existido, se genera un problema para los apicultores de la zona, porque ya no pueden exportar, salvo que ellos puedan certificar que las mieles están libres de esporas, y la técnica que nosotros desarrollamos permite, en cierto modo, eliminar sin dañar la miel. Pero este trabajo fue importante, no solamente por desarrollar la técnica, sino que porque nos permitió tener acceso a muchas mieles de distintas zonas de Chile y poderlas caracterizar. Acá no es solamente traer mieles y radiarlas y ver si tienen o no tienen esporas. Tenemos que saber de dónde son esas mieles. Las mieles son todas distintas porque vienen de plantas diferentes. Por lo tanto, un tratamiento que se pueda aplicar a una probablemente no va a ser lo mismo para otra, y eso también había que evaluarlo. Y eso nos permitió, como les decía, poder caracterizar las mieles tanto antes y después de la radiación. Pero, ¿qué implicó esto? Que además de poder controlar las esporas y saber cuál era el origen botánico, nos permitieron concentrarnos en regiones que son muy productivas en términos de la calidad de las mieles. La zona de los ríos y los lagos es una gran productora de miel de tiaca, miel de ulmo, y por lo tanto son, a pesar de que no tienen el liderazgo en términos de la cantidad de producción, son las mieles que son más apetecidas en los mercados internacionales, y por lo tanto era interesante caracterizarlas y ver qué es lo que sucedía ahí. Gracias a ese trabajo, más allá de las radiaciones, lo que nosotros pudimos medir fueron distintos parámetros físico-químicos que son descriptores de calidad de la miel. Fenoles, antioxidantes, antirradicalarios, hidratos de carbono totales, y bueno, las cenizas se midieron también. El término de la energía y calorías está asociado a una fórmula que depende directamente de la presencia de los hidratos de carbono. Y lo que nosotros hicimos fue, para cada una de estas variables, calcular un índice que relacionaba el valor máximo observado para este grupo de mieles con el valor mínimo. Y en base a eso, sumando todos estos parámetros descriptores de calidad y considerando además que estas mieles, además se les hizo análisis de antibióticos y análisis de pesticidas, y se encontró que eran todas negativas, por lo tanto se descartaba ese como un elemento discriminador. En general, las mieles en Chile cumplen muy bien la normativa, y es poco probable que uno encuentre residuos de antibióticos. Los apicultores prácticamente nunca ocupan esos productos que están prohibidos por lo demás. Y en términos de pesticidas, bastante, salvo alguno que otro fungicida que se puede encontrar en la cera, al menos en las mieles que yo he medido no he encontrado grandes cantidades de nada que sea significativo y que uno pueda comentar en particular. Tomando en cuenta, como les decía entonces, estos 5 parámetros, lo que se hizo fue establecer un índice de tal manera que
poder establecer con estos datos que nosotros estábamos obteniendo de manera alternativa al trabajo central que estábamos haciendo con las mieles, fue poder entonces sugerir dentro de una misma región zonas que fuesen más idóneas para la apicultura, considerando que a pesar de que el radio es equivalente, hay mayor producción de ciertas especies que son más melíferas y que entregan ciertas propiedades a las abejas, a las mieles sobre todo, y que eso podía ser interesante de evaluar. ¿Y qué es lo que encontramos nosotros? Que efectivamente, mirando el mapa y considerando todos estos parámetros, efectivamente hay unas zonas que son mucho más indicadas, que son las que se ven ahí con color un poco más rojo, oscuro, ¿cierto? Y que indicarían que dada la posición de las colmenas en ese lugar y la concentración de especies botánicas dentro de la composición de la miel, daban cuenta entonces que eran mejor calidad, tenían mayor índice de fenoles o mayor índice de antioxidantes, combinando esas, digamos, parámetros que estuvimos midiendo. Ahora, nosotros también en colaboración con la Universidad de Chile ocupamos el DSA-TOF para buscar marcadores que pudiesen ser una manera de vincularlos con la autenticidad, independiente que en ese momento todavía no partía el proyecto. Esto es interesante porque permite saber, por ejemplo, nos permitió detectar masas que eran características de las mieles de Tiaca, que son las que ustedes ven en la primera columna y en la última. Como control, nosotros ocupamos una miel de otra zona geográfica, de la zona central, de tal forma de asegurarnos que ninguna especie botánica estuviese presente como las que corresponden a la región de los lagos. Y nos permitió también detectar una masa que se mantuvo conservada en todas las mieles, tanto en el grupo control como en las mieles analizadas, y que da cuenta que se podría ser un indicador o un marcador propio de la miel, más allá de la composición botánica. Y probablemente estas otras masas podrían tener que ver con eso. Hay que tomar en cuenta de que a pesar de que eran mieles cosechadas en la misma época, hay diferencias en las concentraciones botánicas y dependiendo de la zona que está circundando al apiario, entran otras especies vegetales y por lo tanto la comparación al menos se puede hacer en una especie, pero no en la composición exacta de todas las mieles. Por eso estaba ahí probablemente eso. Bueno, y lo que lleva ahora el trabajo de hoy en día es obviamente el aseguramiento de la autenticidad de los alimentos, pero referido en este caso a la miel. ¿Y por qué es un problema importante? Porque obviamente, como yo les mencionaba recién, el fraude alimentario genera el daño de una decepción en el consumidor, pero sobre todo un daño económico. Cuando la gente consume un producto adulterado o un producto falsificado, el gran problema es que siente que es el origen el que es el responsable. Se enojan con los apicultores, se enojan con los productores y no son ellos los que falsifican, son la cadena intermediaria que buscan en el fondo sacar un partido desde un producto que tiene una publicidad por sí sola muy buena. Ahora, esto no le pasa solamente a las mieles, le está pasando a los vinos, le está pasando a los productos lácteos y a todo aquel producto que tenga algún atributo particular y que sea susceptible de sufrir el fraude. Ahora, nuestra búsqueda no es solamente certificar, sino que entregar integridad alimentaria. ¿Qué significa eso? Que la gente también, por el precio de lo que está pagando, esté consumiendo un producto que realmente es lo que ellos piensan haber comprado. Ahora, bien anecdótico, esto yo siempre se lo mostré la otra vez también a mis colegas en el centro, el tema de la autenticidad y el fraude no viene de ahora. Si ustedes se fijan ahí en el siglo IV, ya daban los romanos daban una manera, sin querer, queriendo, ¿no?, de cómo adulterar o falsificar una miel. Y parte de algo muy simple que si ahí ellos decían que una miel no era muy buena, bastaba con mezclarla con otra de mejor calidad y quedaba una miel más o menos que se podía comer. Desde ahí se empieza a generar la base del fraude, porque parte importante de lo que hoy en día ocurre es que además de la adulteración, la falsificación incluye a veces la mezcla de productos originales con aditivos, de tal forma de que engañan a la persona que lo está consumiendo. Ahora, existen muchas pruebas, muchos aspectos que se pueden medir en la miel y que ciertamente son atributos propios, pero que por sí solos no pueden certificar el origen. Y eso también se genera o nos produce un problema porque esto requiere de un análisis fuerte, de infraestructura importante en el laboratorio y que lamentablemente también lleva error. Ahí uno si busca en internet está lleno de recetas que dicen cómo detectar una miel adulterada mezclándola con agua o haciendo cosas que finalmente no son
determinantes y que obviamente pueden llevar, como les decía, a un daño importante. Ahora, me gusta destacar esto. Chile, desde hace mucho tiempo, ha ido buscando la valorización a partir de la diferenciación de los productos apícolas. Vale decir, encontrar atributos que sean únicos y que compiten, por ejemplo, que puedan competir con mieles que están muy posicionadas en el mercado internacional, como la miel de Manuka. Cada vez que se busca la valorización de un producto natural, como yo les decía, inmediatamente se induce al fraude. Cada vez que existe algo que empieza a tomar un valor mayor, se genera entonces la intención de poderlo falsificar y con eso obviamente generar ganancias económicas de algo que no es tal. Ahora, ¿por qué las técnicas isotópicas pueden detectar las mieles adulteradas? Básicamente por un tema bioquímico. Las plantas que son melíferas y que son las responsables del néctar pertenecen al grupo de las plantas C3 en la ruta metabólica de la fotosíntesis, mientras que las plantas que dan origen a los síropes o a los jarabes de glucosa pertenecen a las plantas C4. Si uno hace un análisis del radio isotópico carbono 13, carbono 12 de ambas plantas, las plantas C3 tienen un valor distinto y eso entonces permite que cuando uno toma las mieles pueda detectar en gran medida si es que existe algún problema al respecto. Tal como les decía yo, la mayoría de las plantas C3, donde se encuentran las plantas melíferas, tienen un radio isotópico, mientras que la caña de azúcar y el maíz, que son los principales productores de jarabes con los que se adulteran las mieles, tienen un metabolismo C4. Ahora, hay una limitante en esto y que tiene que ver con que cuando nosotros hacemos el análisis isotópico de los azúcares de las mieles, se utiliza como estándar interno las proteínas que tiene la miel, que provienen de exactamente la misma ruta metabólica y por lo tanto sirven como para hacer el contraste del carbono 13 y carbono 12. Lamentablemente hay mieles que tienen una muy baja cantidad de proteínas y por lo tanto no se puede utilizar ese método y queda de alguna forma cojo. ¿Qué es lo que se puede hacer al respecto? Y que fue parte de lo que yo fui a hacer a una pasantía que hice durante el año pasado en Viena, es buscar un método alternativo que directamente permita medir las razones isotópicas de los azúcares, pero sin tener que utilizar el estándar interno de la proteína. ¿Cuál es ese método? La síntesis de hexametilén-tetramina. ¿Qué es lo que es la hexametilén-tetramina? Es este compuesto que tiene forma de caja acá y que se forma de forma habitual, digamos en condiciones normales, como una reacción del formaldehído con grupos amonio o con amoníaco. Sin embargo, está descrito en la literatura que se puede también formar la hexametilén-tetramina o HTM más fácil a partir de la oxidación dirigida con periodato de los grupos alcohólicos y de los grupos carbonilos que existen en la estructura del azúcar. ¿Qué es lo que se logra con eso? Cuando está en presencia de periodato, por ejemplo, en el caso de la fructosa, que proviene, bueno, glucosa y fructosa son los azúcares más importantes de la miel, y por lo tanto, en ambos dos casos corresponde tomar en cuenta esta reacción. Lo que se genera, si ustedes ven ahí del carbono 3 al carbono 5, todos los grupos alcohólicos se transforman en grupos ácidos, que sería un poco lo que imita la formación de formaldehído. Y en el caso del carbono 1 y carbono 6 pasan de alcohol a una oxidación directa al aldehído. ¿Qué permite esto? Y eso es lo importante. Que genera, tal como aparece acá, una sigla que es CBNE, que son los Carbon Bond Non-Exchangeable. Queda un carbono con un hidrógeno que no se intercambia y que queda protegido dentro de esa estructura. Ese carbono y ese ambiente es propio de la molécula original y eso permitiría entonces poder sacar el radio. ¿Por qué pasa esto también? Porque resulta que ya se han inventado jarabes que tienen o que vienen de plantas C3 y que por lo tanto bajo el primer método sería muy difícil de detectar porque también engañarían en este caso al radioisotópico utilizando una planta que tiene el mismo metabolismo. Cuando uno hace esta derivatización genera entonces la certeza de que uno está mirando el radioisotópico del azúcar que viene directamente de la miel, independiente de que exista una fructosa adicionada desde otro lado. Estoy apretando la tecla equivocada, por eso no avanzaba. Ya. Ahora, ¿por qué fue importante esta pasantía? Porque yo pude llevar mieles de acá de Chile y se hizo, bueno, esta derivatización, se sintetizó HMT, perdón, en cada una de las
grupos de mieles. Allá en el laboratorio tenían mieles de Malasia y también tenían de Nueva Zelanda, principalmente de Manuka. Y fue interesante porque acá nos dimos cuenta, como primer dato, de que las mieles chilenas tienen un radio isotópico distinto para el hidrógeno y para el carbono comparado con los otros grupos. Y que eso es correcto, porque si bien es cierto las plantas uno las puede agrupar en grandes, digamos, conglomerados de plantas C3, obviamente hay diferencias que esas son interesantes y eso también tiene que ver un poco con lo que propone el proyecto que estamos desarrollando ahora. No es solamente certificar, sino que también poder generar un banco de datos de mieles chilenas que permita entonces también tener una relación de cuál es la autenticidad. Y bueno, también ustedes se dan cuenta, se consideraron síropes de arroz, de maíz, de ágave, cada uno de un grupo distinto de metabolismo, de tal forma de poder ver qué es lo que sucedía y efectivamente ahí uno puede ver las diferencias que se observan en esta tabla. Y si uno ya lo mira con un análisis de discriminación, ¿cierto? Las mieles en general tienden a agruparse. Acá este es un material de referencia que es hecho en miel, pero precisamente con un radio isotópico distinto y que permite validar la técnica, versus este otro que es un radio isotópico también de una miel. Esta es de, si no me equivoco, de Canadá y la otra es de Vietnam. Para poder controlar, porque cada vez que uno hace estos análisis debe tener tanto controles positivos como negativos para saber que lo que está midiendo está bien. Y ahí arriba, perdidos en el extremo superior de la figura, están todos los síropes y los que son aditivos falsos y que no estarían haciendo este match. Ahora, desde el punto de vista analítico, existen muchos mitos, ¿cierto?, que hablan, por ejemplo, de que un origen botánico, al mirar las mieles al microscopio, permitiría certificar la autenticidad. Y la verdad es que no, porque si yo diluyo una miel con cualquier cosa, siguen manteniéndose los residuos polínicos y puedo hacer un análisis botánico igual, incluso asignarle una región geográfica determinada, y estoy habiendo un producto adulterado. Puedo mezclar algún jarabe con polen que produce la abeja y también eso va a dar un origen botánico positivo de alguna zona y por lo tanto no nos va a permitir certificar la autenticidad. Cualquier parámetro físico-químico, como habitualmente se mide la diastasa o el hidroximetilfurfural, que es un compuesto que se forma en la miel de forma natural, sobre todo cuando es muy antigua, son parámetros de calidad que podrían decir que efectivamente una miel ha estado bien almacenada durante el periodo que ha estado guardada, pero bajo ninguna circunstancia certifica autenticidad. De hecho, el HMF es un compuesto que se forma en cualquier mermelada, en cualquier jugo que ha sido sometido a calor, y eso es parte también de una reacción normal. Pero sí los análisis isotópicos, que son los que, como yo les mostré recién, podrían dar índices de certificación de autenticidad. Como yo les decía, este es el proyecto que nosotros estamos desarrollando. Se está llevando a cabo en conjunto con Achipia, que es la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria. Y en grandes rasgos, bueno, ha permitido que hagamos estos análisis, poder perfeccionar y conocer la técnica directamente en los laboratorios del IAEA y también adquirir un IRMS que estaría prontamente a llegar e instalarse acá en Chile, acá dentro de la SECHEN, precisamente para el tema de los alimentos. El proyecto se ha desarrollado principalmente en el modelo miel, pero tiene consideradas otras matrices más adelante, como son el aceite de oliva y los vinos, que serían parte también de lo que entrarían en los estudios que quedan por hacer. Ahora, en el laboratorio, ¿qué es lo que nosotros ya podemos hacer? Y desde que yo instalé esta línea, se ha podido establecer como análisis que están disponibles para los apicultores y para las mieles, los físico-químicos, humedad, pH y análisis de calidad, como ustedes pueden ver ahí, y también algunos atributos como la actividad antioxidante y antirradicalaria. Y estos últimos dos que son algo que pensamos hacer con la ETEL en algún momento y que los vamos a hacer como sea. Y ahí, pero están como tan listos, pues es cosa de ponerlos a prueba nomás. Así que. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho hasta la fecha? Aparte de, ya está casi listo y ya llegó a Chile el IRMS, la beca de entrenamiento. Se hicieron, como les decía, el análisis de las primeras 27 mieles que dieron origen a esta publicación que se envió a Food Chemistry, que está en revisión en estos momentos. Y también algo que no es menor y que es la participación destacada que tendrá la SECHEN en Apimondia 2023, que es el Congreso Mundial de Abejas que se va a llevar a cabo en exactamente un mes y 10 días más, y en donde yo estoy a cargo de la coordinación científica local, pero también estamos mostrando todos estos atributos, y con mucho orgullo puedo contar que la SECHEN es la única institución pública, más allá que el SAC y que el INEA, que ha presentado la mayor cantidad de trabajos en apicultura
en conjunto con la Universidad Católica, que son las dos instituciones, una del mundo académico y la otra del mundo público, que están participando en Apimondia, y eso se debe en gran medida a todo este trabajo que se ha podido desarrollar. Para mí es importante destacar esto, porque posicionar la SECHEN en el tema de la apicultura ha sido un tema difícil. Siempre la gente habla de la energía nuclear, pero también es importante que la gente conozca este tipo de trabajos que se están haciendo, y por eso a cada lugar donde yo puedo ir a contar esta historia la voy a contar con mucha alegría, porque es necesario, es bueno que la gente conozca que estamos al servicio de ellos y que por supuesto los apicultores pueden contar con nosotros también como apoyo. Trabajos que he podido ir publicando desde que estoy acá en la SECHEN, directamente relacionados con el tema de la loque, con el tema de la caracterización de las mieles, y por supuesto los capítulos de libros que tienen relación también con cosas que hemos ido desarrollando acá. Finalmente, presentaciones a congreso. Ahí ustedes ven, tenemos todos esos trabajos aprobados en Apimondia para que sean presentados. Y bueno, la pandemia en ese sentido me ayudó mucho a presentar en congresos de forma virtual. Por eso no es que vaya a todas estas partes, sino que voy a contar donde, como les decía, donde quieran escuchar la historia de las abejas, yo voy. Y por último, para terminar, comentarios y reflexiones que yo creo que es importante destacarlos, más allá del tema científico en sí, y que buscan, por ejemplo, contestar cosas que yo escucho habitualmente cuando estoy con los apicultores y que me dicen si este problema va a terminar alguna vez. No va a terminar, van a ir apareciendo cada vez nuevas formulaciones y lo que nosotros tenemos que ver es la alternativa de cómo vamos a ir respondiendo a esas cosas nuevas que van a aparecer. Probablemente a alguien se le va a ocurrir de alguna forma, a través de inteligencia artificial, o vaya a saber uno cómo, crear una miel ficticia y que puede ser un gran avance por un lado, pero al mismo tiempo nos estamos disparando a los pies buscando armar productos que son en el fondo adulterados. Por lo tanto, hay que pensar de que esto se controla con equipamiento, con conocimiento, con entrenamiento de gente que tenga distintas visiones y que pueda dar respuesta a lo que vaya a suceder. En Chile el problema ya está, no hay que esconderlo tampoco, es una realidad que es mundial, por lo tanto nosotros no vamos a estar exentos a eso. Lo que sí es importante, entregar un mensaje correcto, no alarmar tampoco diciendo que todo está adulterado, porque eso también afecta finalmente a los apicultores. Termina la gente creyendo que todo lo que se está comercializando es adulterado o que no está bien, y eso no es verdad. Lamentablemente existen cosas malas en todas partes, pero eso no es digamos, el contexto general. Y algo que también es interesante, que mucha gente a mí me dice, yo miro y se al tiro cuando una miel está adulterada. Y yo le digo, está malo, porque usted en el ojo no tiene un IRMS, no tiene la capacidad de discriminar. Difundir eso, que puede ser muy útil, lamentablemente termina siendo perjudicial, porque estamos avalando de que esto entonces no se solucionaría con técnicas, ni tampoco con infraestructura, ni con experimentos, sino que bastaría con que alguien tuviera poderes en los ojos de adivinar cosas, y eso obviamente no está correcto. Que vivan las abejas y que viva la miel. Muchas gracias.